¿Cómo está, profesor? Esperando que haya tenido unas bonitas fiestas navideñas. Le saluda el alumno Billy Antonio Rondán Collantes. Soy estudiante del segundo ciclo de la especialidad de periodismo en la modalidad semipresencial de la Universidad Jaime Bausati Mesa. En esta oportunidad voy a exponer brevemente el tema sobre los textos periodísticos, un tema muy importante para nosotros como periodistas, como futuros periodistas. Si hablamos de texto periodístico, podemos decir rápidamente que tiene como función persuadir, convencer e informar mediante el mensaje que transmite. Estos textos periodísticos, según el código, son orales, escritos y también icónicos. También podemos decir que los textos periodísticos suelen tener notas nacionales e internacionales. Esto permite poder informar a una nación sobre los hechos que pasan en nuestro país y también en el mundo. Si hablamos de textos periodísticos, podemos señalar que encontramos 4 tipos de textos periodísticos. Uno de ellos, la noticia, que todo el mundo lo vemos, todo el mundo podemos apreciar en los diferentes medios de comunicación nacional, las diferentes noticias que dan a conocer acerca de diferentes temas. Si hablamos en sí de las noticias son relatos de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido estos acontecimientos. Ejemplo de ello, hemos tenido hace poco la salida abrupta de Martín Vizcarra, luego hemos tenido a Merino, un gobierno transitorio que duró menos de 5 días, y pues esta noticia llamó la atención al público nacional y también al internacional. Fue una de las noticias más comentadas en este año 2020, que ya estamos culminando. También podemos decir que la noticia tiene características. Tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva, tiene que ser general y tiene que ser actual. Aquí viene una pregunta muy interesante que lo he podido leer también. Si en algún momento van a desaparecer los periódicos, ya que ellos nos vienen informando durante ciclos de diferentes noticias, ya sea nacional y también internacional. Es una pregunta que he encontrado muchas respuestas. Si bien es cierto, ahora tenemos los medios digitales, en la cual la noticia llega mucho más rápida, pero también encontramos los conocidos ya por nosotros como son los fake news. La noticia tiene que tener elementos, tiene que tener preguntas. La noticia se pregunta el qué, el hecho, lo que ha ocurrido, el por qué, la causa, elementos fundamentales que nos da la razón de lo que ha pasado, el cuándo, el tiempo, en qué día, a qué hora sucedió, el cómo, el método, dónde, el lugar donde podemos encontrarlo, esta noticia, dónde se ha desarrollado esta noticia, quién, los sujetos que son parte de esta información o de esta noticia, ¿no? También podemos hablar del reportaje. Muchos de los periodistas se especializan en esto, ya sea reportaje político, ya sea reportaje de investigación o también vemos reportajes culturales.
El reportaje se puede distinguir en dos tipos, ¿no? Podemos decir un reportaje objetivo y un reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a los géneros periodísticos, ¿no? El reportaje objetivo, podemos señalar, es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género interpretativo. Cumplen en gran parte las mismas funciones que la noticia, es similar a la noticia. Presentan bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene objetividad en la presentación de los hechos, ¿no? Es un relato descriptivo, más que todo, que no debe incluir opiniones personales o valoraciones del periodista. Si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que las diferencian de la noticia. Bueno, muchos medios de prensa hacen reportajes, por ejemplo, de la delincuencia, en la cual dan a conocer cómo estas personas son consumidos por los flagelos de la sociedad hasta convertirse en estos elementos de mal vivir, ¿no? También tiene características el reportaje, el tema es libre, tiene muchos testimonios y sobre todo tiene que ser objetivo en su redacción, ¿no? También tiene elementos que podemos señalar, tienen una entrada, un sumario, la descripción y las citas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que va a jugar algo muy, muy representativo para nosotros los periodistas, que es la entrevista. La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje. Si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente diferenciado, lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos. Si hablamos también de entrevista, podemos ver los objetivos, voluntario y organización, ¿no? Reunir información, representarse favorablemente y determinar si el tema es adecuado. Tiene elementos, la entrevista también tiene elementos, como es el objeto, los sujetos, los instrumentos que se va a utilizar para esta entrevista y los métodos. En objeto es una información deseada, que ambos se pongan de acuerdo de qué tema se va a tratar. Los sujetos, el entrevistado y el entrevistador, que en este caso es el periodista. Los instrumentos es un cuestionario que previamente los periodistas o la persona que va a entrevistar tiene que tener muy claro qué preguntas precisas y concisas se van a hacer al entrevistado, porque muchas veces una entrevista se torna aburrida cuando se realizan preguntas que ya no van de acuerdo al tema, ¿no? El método es la conversación directa llevada a cabo de forma metodológica, planificada, para, para prescindir el día que se va a realizar esta entrevista, señores. También podemos ver otro tipo de textos periodísticos, uno de los tan importantes como es la crónica, que es un género periodístico híbrido que participa a la vez de los rasgos de los géneros informativos y también interpretativos, ¿no? Con predominio en los primeros sobre los segundos. Podemos decir que la crónica tiene la capacidad de observación e interpretación de los hechos, capacidad de emitir juicios de valor
estilos propios adecuados a cada uno de los casos, un dominio del lenguaje, capacidad para manejar fuentes, ya sean informativas o de diferentes naturalezas. También tiene elementos, ¿no? La crónica tiene elementos como es la descripción, la reflexión y el punto de vista del cronista. Y finalmente podemos señalar, estimado profesor, que estos textos periodísticos van a jugar un papel muy importante en la vida del periodista. Y lo vienen haciendo. Pero muchas veces hemos visto en los medios de comunicación y también, como no, en gobiernos que han pasado, cómo los medios de comunicación han vendido sus líneas editoriales. Y de esta forma no han cumplido con informar con objetividad, con veracidad, que son las principales armas para nosotros los periodistas. Y esto ha acarreado a que la población pierda la confianza hacia nosotros. Somos una nueva jornada, somos el futuro, somos la nueva generación de periodistas que vamos a egresar y esperemos que nosotros podamos recuperar la confianza de la población y sobre todo informar con la verdad, con objetividad y defender los intereses del pueblo. Gracias, profesor.